En el susurro del tiempo, a menudo encontramos verdades que la vida, en su compleja sabiduría, decidió guardar. Algunas permanecen dormidas por generaciones, como semillas esperando la estación adecuada para brotar. Este es el relato de Sofía, una mujer cuya existencia, tejida con los hilos de lo predecible y lo seguro, se vio de pronto deshilachada por un descubrimiento tan inesperado como íntimo. Ella vivía la placidez de sus 50 y tantos, arropada en la calidez de un matrimonio longevo y la alegría de una hija ya adulta, Elena, quien, con su espíritu vivaz, era su reflejo y su ancla. Sofía creía conocer cada pliegue de su historia familiar, cada esquina de su pasado, forjado sobre cimientos que consideraba inquebrantables. Su padre, el hombre fuerte y silencioso que la había guiado, era un pilar inamovible en su memoria. Su madre, un torbellino de amor y resiliencia. La vida, a veces, parece conceder treguas extendidas antes de revelar sus cartas más ocultas. Y fue precisamente una de esas cartas la que aguardaba, pacientemente, el momento exacto para reescribir una narrativa entera. Si alguna vez has sentido que hay secretos ocultos en tu propia historia familiar, dale a me gusta y comparte este video para que más personas descubran la fuerza de la verdad. Fue Elena, con la inocencia y la curiosidad que a menudo desafía la complacencia adulta, quien tropezó con el objeto que cambiaría el curso de las percepciones. Un día de limpieza en el viejo altillo, un espacio que la familia rara vez visitaba, donde el polvo parecía contar sus propias historias en capas grises, Elena encontró un baúl de madera antiguo, olvidado en un rincón sombrío. No era un tesoro brillante, sino un receptáculo de lo que parecía ser insignificante. Viejas revistas, cintas de cassette en desuso y montones de fotografías descoloridas por el sol y el paso de los años. Entre ese mosaico de recuerdos ajenos, una caja de latón de galletas, oxidada y abollada, llamó su atención. Dentro, cuidadosamente envuelta en un pañuelo de seda amarillento, yacía una única carta. El sobre, de un papel grueso y cremoso, estaba sellado con una cera ya quebradiza y tenía una caligrafía elegante, pero desconocida para Elena. No llevaba remitente visible ni estampilla, sugiriendo que nunca había viajado por el correo. Una extraña intuición, quizás el mismo espíritu del altillo, le dijo que aquello era más que un simple trozo de papel viejo. El peso de la historia, palpable en el suave crujido del papel cuando lo sostuvo, le hizo sentir que no era para ella decidir qué hacer con él, sino para su madre, Sofía. El misterio de esas palabras selladas se había liberado de su prisión de latón, listo para ser desvelado. Elena descendió las escaleras con la carta en la mano, el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y una incomprensible aprensión. Sofía estaba en la cocina, inmersa en sus quehaceres cotidianos, la radio de fondo con melodías que la transportaban a su juventud. «Mira lo que encontré, mamá», dijo Elena, extendiendo el sobre con cuidado. Sofía giró, una sonrisa en los labios, esperando ver algún viejo juguete o una foto graciosa. Pero al ver la carta, su expresión cambió. Sus ojos, acostumbrados a la luz del día, se entrecerraron para descifrar la caligrafía en el sobre. Era una letra que no reconocía, ni de su madre ni de su padre. «¡Qué raro!», murmuró, tomando el sobre con manos que de repente parecían más pesadas. Había un nombre que le sonaba distante, casi de otro tiempo, pero que no lograba ubicar con claridad en su árbol genealógico. Un ligero temblor recorrió sus dedos. La antigüedad del papel, el color de la tinta, la forma en que el sobre había sido sellado. Todo indicaba que era un fragmento de un pasado muy lejano, quizás incluso anterior a su propio nacimiento. Una ola de curiosidad se mezcló con una punzada de inquietud. ¿Qué clase de secreto podría esconderse en un sobre tan celosamente guardado? La decisión de abrirla no fue sencilla. Se sintió como una invasión a la intimidad de alguien, aunque ese alguien fuera de su propia sangre. Pero el misterio era demasiado seductor para resistirlo. El silencio en la cocina se volvió espeso, roto solo por el suave sonido del papel al ser rasgado con sumo cuidado. Sofía extrajo las hojas dobladas, su color marfil y el aroma a humedad y tiempo invadieron el espacio. La tinta, aunque tenue en algunos puntos,
era perfectamente legible. Los primeros párrafos eran formales, un saludo cortés que poco a poco se iba tornando en una confesión velada. Era de un hombre, dirigida a su madre. Las palabras iniciales hablaban de un encuentro fortuito, de una amistad que había florecido inesperadamente. Sofía frunció el ceño, intentando recordar si alguna vez su madre había mencionado a alguien con ese nombre. No había ningún recuerdo que encajara. Luego, la carta tomó un giro más personal, más íntimo. Sé que estas palabras pueden sorprenderte, pero mi corazón no puede callar la verdad que ha guardado por tanto tiempo. Un nudo se formó en la garganta de Sofía. La tensión era palpable. ¿Qué verdad? ¿Qué podía haber de tan secreto en la vida de su madre, una mujer tan abierta y transparente, al menos en apariencia? Cada frase era un escalón hacia un abismo de preguntas. La carta insinuaba un amor prohibido, un romance que había florecido en la clandestinidad, años antes de que su madre conociera a su padre. Pero la siguiente frase fue la que detuvo su respiración, la que hizo que el mundo bajo sus pies temblara. Siempre recordaré esa noche de verano, el fruto de nuestro amor que crecía en tu vientre. El mundo de Sofía se fracturó en 1000 pedazos con cada palabra leída. La carta continuaba, con una intensidad desgarradora, revelando un amor juvenil y apasionado entre su madre y este hombre. Un amor que había sido truncado por las circunstancias y las expectativas de una sociedad diferente. Y la pieza más devastadora, la mención clara de un embarazo, el fruto de su amor. Sofía no podía procesarlo. ¿Su madre, embarazada de otro hombre antes de casarse con su padre? No, eso no encajaba con la historia que siempre le habían contado. Su vida, sus recuerdos, su identidad, todo lo que daba por sentado, se desdibujaba ante sus ojos. El hombre que la había criado, el que siempre había llamado papá, el que le había enseñado a montar en bicicleta, a pescar, a ser fuerte, ¿no era su padre biológico? La idea era un torbellino de emociones, incredulidad, dolor, una punzada de traición. Las líneas de la carta se sucedían, explicando el dolor de la separación, la inevitabilidad de sus caminos y la desgarradora decisión de su madre de criar al niño, a Sofía, con el hombre que se convertiría en su esposo. No había malicia en la carta, solo una profunda tristeza y un amor eterno que nunca pudo ser. Pero para Sofía, era una revelación que dinamitaba el mismísimo suelo de su existencia. Su vida entera, construida sobre una verdad, era ahora una ficción elaborada. El aire se le escapó de los pulmones. Sofía se sentó pesadamente, la carta arrugándose ligeramente en sus manos temblorosas. Su mente era un campo de batalla de recuerdos, imágenes y sensaciones. Cada momento de su infancia, cada consejo de su padre, cada abrazo de su madre, ahora se teñían de una nueva y extraña luz. ¿Era su amor menos real porque la sangre no los unía? ¿El hombre que la había llamado hija toda su vida sabía la verdad? ¿Y su madre? ¿Cómo había podido cargar con un secreto tan monumental durante décadas, sin que una sola palabra, un solo gesto, delatara el peso que llevaba en el alma? La sensación no era de ira, al menos no del todo, sino de una profunda y dolorosa confusión. Era como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de su ser, dejándola en un paisaje desconocido. No podía odiar a su madre. Entendía la complejidad de las decisiones tomadas en tiempos distintos, bajo presiones inimaginables. Pero el shock de la revelación era inmenso. Era su identidad la que estaba en juego, su propia historia. ¿Quién era ella si el relato de su origen era distinto al que conocía? La complejidad humana de sus padres se desnudaba ante ella, revelando capas de dolor, sacrificio y amor que jamás había sospechado. Su corazón se encogía ante la magnitud de ese secreto que había permanecido oculto en las sombras de su familia, y la pregunta que resonaba con más fuerza era: ¿cómo pudo haber sido posible? Elena, testigo silenciosa del desmoronamiento emocional de su madre, se acercó con cautela. Sus ojos, aunque reflejaban la conmoción, también transmitían una madurez y una comprensión que Sofía, en su aturdimiento, agradecía infinitamente. No era una niña, y su primera reacción no fue de juicio.
sino de profunda preocupación por Sofía. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó en un tono suave, colocando una mano reconfortante en su hombro. Elena leyó la carta por encima del hombro de su madre, y el impacto, aunque no tan devastador como para Sofía, la golpeó con fuerza. La historia de su abuela, la mujer que siempre había conocido como el pilar de su familia, ahora se presentaba con matices insospechados. Era la cruda realidad de que las vidas de sus antepasados eran mucho más complejas y dolorosas de lo que las fotos de álbumes viejos sugerían. Elena comprendía que su madre estaba lidiando con una herida que trascendía el tiempo, una verdad que redefinía su propio lugar en el mundo. Ella, en su juventud y su visión más abierta de la vida, no veía una traición en el mismo sentido que Sofía, sino una historia de amor y sacrificio. Pero sabía que para su madre, este era un golpe tremendo a la narrativa de su vida. Su presencia tranquila y su capacidad para escuchar sin juzgar serían un faro en la oscuridad que Sofía acababa de descubrir, una fuerza silenciosa que la impulsaría a buscar las respuestas que tanto necesitaba. El conflicto más inmediato, y quizás el más doloroso, era el silencio. Un silencio ensordecedor que se alzaba como un muro entre Sofía y la verdad completa. Sus padres ya no estaban allí para responder, para explicar, para consolar. Solo quedaba la carta, un fragmento de una historia, una voz solitaria del pasado. ¿Cómo se reconstruye un relato cuando los protagonistas ya no pueden hablar? La ausencia de explicaciones directas se convertía en un conflicto genuino, una tensión que carcomía el alma de Sofía. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué esa elección? ¿Por qué nunca se lo habían contado? La carta ofrecía una visión del cómo, pero dejaba un abismo en el por qué. Había un vacío de comprensión que ninguna palabra escrita podía llenar completamente. La sensación de vivir una mentira, no por malicia de sus padres, sino por el peso de las circunstancias, era abrumadora. El silencio se sentía como una negación, como si su propia existencia, en su origen, hubiera sido relegada a la oscuridad. Era una batalla contra un pasado mudo, un enfrentamiento con una historia incompleta que clamaba por ser entendida. Y en ese silencio, Sofía sabía que la única forma de encontrar paz era convertirse en la detective de su propia vida, excavando en los escombros de la memoria familiar. La revelación obligó a Sofía a reevaluar cada aspecto de su relación con el hombre que siempre había considerado su padre. Él la había amado, la había protegido, había sido su guía. ¿Acaso su amor era menos auténtico por no ser biológico? ¿Sabía él la verdad? Y si lo sabía, ¿cómo había cargado con ese secreto, aceptando un hijo que no era suyo de sangre, pero que era suyo de corazón? Esta era una pregunta que se clavaba en lo más profundo de su ser. Su imagen de él, hasta entonces monolítica y sencilla, se volvía ahora compleja, matizada por la sombra de un sacrificio y un amor incondicional que trascendía lo biológico. No podía borrar el inmenso afecto que sentía por él, ni la gratitud por cada año de dedicación. Sin embargo, la duda era una presencia constante. La complejidad de sus emociones era abrumadora, un respeto aún mayor por la magnitud de su amor, una tristeza por el peso que quizás él también había llevado, y una necesidad imperiosa de entender los entresijos de esa decisión. Su relación con él no estaba destruida, sino profundamente redefinida, invitándola a explorar el verdadero significado de la paternidad más allá de la genética y a comprender el profundo acto de elegir amar, incluso bajo circunstancias extraordinarias. La carta, en lugar de cerrar capítulos, abría un sinfín de puertas a nuevas preguntas. Sofía comprendió que no podía conformarse con esa única voz del pasado. Necesitaba más. Necesitaba contexto, detalles, otras perspectivas. La búsqueda se convirtió en una obsesión silenciosa, un impulso ineludible. Empezó por los rincones más olvidados de la casa, aquellos que habían pasado desapercibidos en su vida cotidiana. Revisó viejos álbumes de fotos, no solo por las imágenes, sino por las inscripciones en el reverso, las fechas, los nombres. Buscó en los libros antiguos de su madre, esperando encontrar alguna anotación, algún diario escondido,
algo que pudiera arrojar luz sobre ese período tan crítico. Cada objeto se convertía en un potencial portador de una pista, cada documento, una oportunidad para desenterrar la verdad. La esperanza se mezclaba con el miedo. ¿Qué más podría encontrar? ¿Más verdades incómodas? ¿Más secretos que podrían sacudir aún más los cimientos de su existencia? Pero la necesidad de comprender era más fuerte que cualquier temor. Era un viaje solitario hacia el pasado, un intento desesperado por reconstruir una parte de sí misma que siempre había estado incompleta, sin que ella lo supiera. Cada pequeño hallazgo, cada papel arrugado, cada fecha, era una promesa de acercarse un poco más a la verdad de su propia historia. La búsqueda de Sofía la llevó a desenterrar no solo documentos, sino también recuerdos sepultados en la memoria de parientes lejanos. Hizo llamadas a tías abuelas que rara vez contactaba, bajo el pretexto de reconstruir el árbol genealógico, con la esperanza de que en alguna conversación surgiera una anécdota, un nombre. Y así fue como, entre historias de la posguerra y anécdotas triviales de la infancia de su madre, un patrón comenzó a emerger. El hombre de la carta, cuyo nombre era Daniel, no era un desconocido absoluto. Una tía abuela mencionó de pasada a un chico muy apuesto del pueblo vecino, un poeta, que cortejó a tu madre antes de que conociera a tu padre. Se decía que estaba locamente enamorada, pero él tuvo que marcharse por trabajo a América y ella nunca más habló de él. La descripción era vaga, pero la conexión era innegable. La carta cobraba vida. Daniel no era una figura efímera, sino un amor significativo, un y sí palpable en la juventud de su madre. La tristeza invadió a Sofía. ¿Qué clase de vida hubiera tenido si Daniel no se hubiera marchado? ¿Y qué de ella misma? ¿Cómo sería si su padre biológico hubiera sido ese poeta, ese hombre que escribía con tanta pasión? La figura de Daniel se materializaba en su mente, no como una amenaza, sino como una sombra romántica, una bifurcación en el camino del destino de su madre que, de haberse tomado, habría alterado el curso de su propia existencia. Mientras Sofía desenterraba los hilos de esta historia oculta, una profunda empatía comenzó a germinar en su corazón por su madre. Ya no era solo la mujer que había guardado un secreto impactante, sino una joven atrapada en las complejidades de su tiempo. Sofía imaginaba el dilema de su madre, un amor apasionado y fugaz con Daniel, el poeta soñador, que culminó en un embarazo inesperado, y luego la aparición de su padre, un hombre estable y bueno, dispuesto a ofrecer un hogar y un futuro seguro en una época donde las mujeres tenían pocas opciones y el estigma social era aplastante. Comprendió el inmenso peso que su madre debió sentir, la presión de las convenciones sociales, el miedo al juicio, la necesidad de proteger a su hija, a Sofía, de la vergüenza o la marginación. No era una mentira egoísta, sino una decisión forjada en el crisol de la protección y la supervivencia. La madre que Sofía creía conocer, fuerte y risueña, se reveló ahora como una mujer de inmensa valentía y sacrificio, capaz de tomar una decisión desgarradora para asegurar el bienestar de su hija. Este entendimiento no borraba el dolor del engaño, pero lo transformaba en una compasión profunda, un reconocimiento de la complejidad de la vida y el amor en tiempos difíciles. El secreto ya no parecía un mero acto de ocultamiento, sino un acto de amor y autoprotección a su manera. En medio de la tormenta emocional, Sofía se aferraba a la imagen del hombre que siempre había considerado su padre. Sus recuerdos eran vívidos, la paciencia con la que le enseñó a conducir, las noches en vela cuando estuvo enferma, el orgullo en sus ojos en cada uno de sus logros. Ese amor, palpable y constante, no podía ser una farsa. No importaba quién fuera su padre biológico. El hombre que la había criado había elegido amarla. Había elegido ser su padre, no por obligación de sangre, sino por un compromiso profundo del corazón. Esa era una verdad innegable, tan sólida como la roca. Sofía comenzó a comprender que la paternidad va mucho más allá de la genética. Es la presencia, el apoyo incondicional, la guía, el amor que se entrega día tras día, año tras año. Su padre no solo había aceptado su existencia, sino que la había nutrido, la había formado, la había amado sin reservas.
Este nuevo entendimiento le permitió ver su figura con una admiración renovada, mezclada con una tristeza por el peso que quizás él también había cargado en silencio. Su amor por él, lejos de disminuir, se hizo más profundo y matizado, un testimonio de que los lazos del corazón pueden ser más fuertes que los del ADN. Era un amor que trascendía la verdad biológica, un amor forjado en la forja de la vida compartida. El conflicto no era solo con el secreto en sí, sino con la magnitud de la mentira que había modelado su vida. Décadas de una existencia construida sobre una narrativa incompleta. La sensación de que una parte fundamental de su verdad había sido velada por tanto tiempo era un peso considerable. ¿Cómo se confronta una mentira cuando los únicos que... La mirada de mi madre se tornó distante. Sus ojos se llenaron de una melancolía que nunca antes había visto. No era arrepentimiento por lo que había hecho, sino una profunda tristeza por la cadena de eventos que la habían llevado a tomar aquella decisión, por el camino que su vida y la de otros había tomado. Con la voz apenas un susurro, me habló de la vida de aquel hombre, mi padre biológico. Era un alma libre, sí, pero también un joven idealista que se enfrentaba a un futuro incierto, con sueños grandes pero pocas certezas en un mundo que no siempre premiaba la valentía, sino la estabilidad. Un mundo, además, que en aquella época no estaba preparado para aceptar ciertas uniones o ciertas realidades con la misma apertura de hoy. Ella me describió la inocencia de su amor, la intensidad de un romance fugaz pero sincero, y luego la cruda realidad que se impuso. Las presiones familiares, las expectativas sociales, la falta de recursos y el miedo a un futuro que parecía imposible de construir juntos para un hijo. Me habló de cómo él había intentado luchar, de su desesperación al ver que las puertas se cerraban y de la eventual y dolorosa resignación ante lo que parecía un destino inevitable. No fue un abandono, no fue una huida cobarde, sino una rendición forzada ante circunstancias abrumadoras que les impedían construir la vida que ambos quizás hubieran querido. Ella, por su parte, se vio sola, joven y asustada, enfrentándose a la vida con una verdad que la sociedad de entonces no perdonaba fácilmente. Aquella carta no solo desvelaba mi origen, sino que pintaba un cuadro de sacrificio, de decisiones tomadas en el filo de la navaja, no por maldad o egoísmo, sino por la profunda creencia de que era lo mejor, la única salida posible para asegurar un futuro de alguna forma. En sus ojos vi no solo a mi madre, sino a la joven mujer que se vio forzada a crecer demasiado rápido, a tomar decisiones de adulto sin la sabiduría de los años. Entendí que la vida a veces nos empuja por senderos insospechados y que las verdades que duelen son a menudo las que más nos enseñan sobre la complejidad de la existencia humana. Este dolor compartido, esta nueva comprensión de su pasado, comenzó a tejer un puente entre nosotras, un puente sostenido por la empatía y por la cruda realidad de que las decisiones de nuestros padres, por más complejas que sean, siempre nacen de un lugar de amor o de lo que ellos creían que era lo mejor en ese momento. Y era precisamente esa revelación, esa comprensión de su propia humanidad y vulnerabilidad, lo que me hacía sentir más cerca de ella que nunca, aunque el camino por delante aún prometía ser un desafío emocional para ambas. La verdad, como una onda expansiva, no solo resonaba en el pasado de mi madre, sino que se proyectaba hacia el presente, alterando la percepción de todo lo que creía conocer. Aquel hombre que me había criado, el que siempre llamé padre, se erguía ahora como una figura aún más grande en mi mente. Su amor, su dedicación, su paciencia inquebrantable, adquirían una nueva dimensión. Él había elegido ser mi padre, no por un lazo de sangre, sino por un compromiso de corazón, aceptando una verdad que, según mi madre, él siempre había conocido o al menos intuido con una profunda sabiduría y amor incondicional. ¿Qué clase de hombre era aquel que abrazaba un secreto tan monumental? Un secreto que definía la esencia misma de su familia, para proteger a la mujer que amaba y a la hija que no era suya biológicamente, pero sí de alma. La comprensión de este amor silencioso y profundo me abrumaba, dotando a nuestra historia familiar de una belleza agridulce. Y luego estaba el hombre de la carta,
Mi padre biológico, su historia, fragmentada y dolorosa, me dejaba un vacío. ¿Habría pensado en mí? ¿Habría deseado conocerme? ¿Cómo habría sido su vida después de aquella separación forzada? La injusticia de su destino, la imposibilidad de construir una familia con la mujer que amaba y el hijo que esperaba, dolía de una forma extraña, como un eco de un dolor ajeno que se hacía propio. El silencio de su vida, su ausencia en mi existencia, se convertían en una pregunta constante, un interrogante sobre mi propia identidad y sobre las raíces que ahora se bifurcaban. La complejidad humana de esta situación era inmensa. No había villanos ni héroes absolutos, solo personas atrapadas en las redes de la vida, tomando decisiones con las herramientas que tenían, con las presiones de su tiempo y con el amor como motor o como justificación. Y mientras la comprensión de esto se asentaba, una nueva capa de dolor y compasión envolvía mi corazón, porque si esta verdad había transformado mi percepción, ¿qué significaría para mi madre, que había cargado con ella durante tantos años? Y para el hombre que había sido mi padre, cuyo amor incondicional ahora se revelaba como un acto de heroísmo silencioso, un sacrificio que trascendía la comprensión habitual de lo que significa ser un padre en toda su hermosa y abrumadora complejidad. El aire en la habitación se volvió denso, no de reproche, sino de una verdad cruda que exigía ser procesada. Mi madre, al fin liberada de su secreto, se desplomó un poco sobre sí misma, como si el peso de tantos años la abandonara de golpe, dejándola exhausta. Sus lágrimas no eran de culpa, sino de un alivio tardío y de la tristeza acumulada por la vida que no pudo ser, por las palabras no dichas y los caminos no transitados. «Nunca quise que sufrieras, hija», murmuró, su voz rota. «Siempre creí que este era el único modo de protegerte, de darte la estabilidad y el amor que yo no podía ofrecerte sola en aquel momento. Tu padre, él me dio la fuerza, me dio la mano cuando nadie más lo habría hecho. Él te amó como suya desde el primer instante». Sus palabras resonaron con una sinceridad aplastante. No había manipulación, no había intento de justificar lo injustificable, solo la honestidad de una mujer que había tomado una decisión desde un lugar de desesperación y amor, y que había cargado con sus consecuencias en silencio durante décadas. Comprendí en ese momento la inmensa carga que había llevado sobre sus hombros, el sacrificio que había implicado para ella mantener esa fachada, vivir con una parte de su historia enterrada tan profundamente. Y en esa comprensión, en esa visión de su vulnerabilidad, cualquier vestigio de resentimiento comenzó a diluirse, reemplazado por una profunda compasión y un respeto renovado por su fortaleza. Porque no hay mayor prueba de amor que el sacrificio silencioso, la renuncia a la propia verdad por el bienestar de otro, incluso si esa verdad termina saliendo a la luz de una manera tan inesperada y dolorosa. Esta revelación no era solo sobre mi origen, sino sobre la compleja tela de araña que se teje entre las personas, sobre los lazos invisibles que nos unen y nos moldean, y sobre la increíble capacidad del ser humano para amar, proteger y, a veces, equivocarse con las mejores intenciones. La habitación se sumió en un silencio cargado de emociones, cada una de nosotras procesando la magnitud de lo revelado. La primera fase de conmoción y revelación comenzaba a dar paso a una necesidad imperiosa de comprensión y de ordenar el caos emocional que se había desatado. ¿Qué significaba esto para nosotras ahora? ¿Cómo encajaría esta nueva verdad en la narrativa de nuestra familia, en la historia de mi propia vida? No era solo una cuestión de identidad personal, sino de redefinir los lazos que nos unían. La mujer que me había dado a luz y la que me había criado eran la misma, pero su historia se había vuelto mucho más compleja, mucho más humana. Y el hombre que me había amado y protegido como un padre, el pilar de mi infancia, ahora brillaba con una luz aún más intensa, la luz de un amor incondicional que trascendía lazos de sangre. Era un momento de fractura y al mismo tiempo de posible reunificación. La honestidad, aunque brutal, había despejado el camino para una conexión más profunda y auténtica entre mi madre y yo. Ya no había secretos entre nosotras, solo verdades que dolían, pero que, al ser compartidas, tenían el potencial de sanar.
Y en esa nueva transparencia sentía que nuestro vínculo, lejos de romperse, podría reforzarse de una manera que nunca habíamos experimentado. La conversación que siguió no fue fácil. Estaba llena de preguntas, de pausas incómodas, de lágrimas y de abrazos. Pero cada palabra, cada gesto, era un ladrillo más en la reconstrucción de nuestra relación, sobre una base de absoluta sinceridad. Y en medio de esa fragilidad nació una fuerza nueva, una determinación compartida de navegar por estas aguas desconocidas juntas. Porque, si bien la verdad puede ser devastadora, también es el único cimiento sobre el cual se puede construir un futuro de auténtico crecimiento y de amor genuino. Un amor que ahora se veía obligado a expandirse para abarcar no solo lo que siempre supimos, sino también aquello que acababa de revelarse. La revelación de la carta no era un final, sino un nuevo comienzo, un umbral hacia una comprensión más profunda de la vida misma, y la promesa de una conexión inquebrantable entre una madre y su hija que ahora compartían mucho más que un pasado. Compartían una verdad, por más dolorosa que ésta fuera. La pregunta flotaba en el aire entre nosotras, silenciosa pero persistente. ¿Qué hacer con esta nueva verdad? La carta no era un simple vestigio del pasado. Era una llave que abría puertas a un linaje desconocido, a una historia no contada. Miré a mi madre, buscando una guía en sus ojos, pero por primera vez, ella parecía estar tan perdida como yo. Su rostro reflejaba la agotadora liberación de un secreto, pero también la incertidumbre de lo que vendría después. «Sé que es mucho, hija», dijo con voz temblorosa, «pero ahora que lo sabes, la decisión es tuya. ¿Quieres saber más? ¿Quieres intentar encontrar a esa parte de tu historia? ¿O prefieres dejarlo en el pasado, honrando al padre que te crió y a la vida que hemos construido?» La elección era abrumadora. Por un lado, la curiosidad era un fuego que ardía en mi interior. La necesidad de conocer a mi padre biológico, de entender sus circunstancias, de ver su rostro, de quizás encontrar a otros parientes, era una fuerza poderosa. Sentía que una parte de mí estaba incompleta, un rompecabezas al que le faltaban piezas esenciales. ¿Podría esta búsqueda llenar ese vacío? ¿Me daría una mayor sensación de pertenencia, de plenitud en mi identidad? Sin embargo, por otro lado, estaba el miedo. Miedo a lo que pudiera encontrar, a reabrir heridas, a complicar aún más una situación ya de por sí delicada. Miedo a traicionar, de alguna manera, el amor y la memoria del hombre que me había criado, a deshonrar el sacrificio de mi madre. ¿Y si la búsqueda resultaba en más dolor, en más desilusión? ¿Y si lo que encontraba no era lo que esperaba? Este dilema se convirtió en mi nuevo conflicto genuino, un choque entre el anhelo de completitud y la prudencia, entre la búsqueda de la verdad y la protección de la paz. Mi identidad se sentía dividida entre dos mundos, dos padres, dos historias. Y la decisión de cómo navegar por esta bifurcación era mía, y solo mía. Era un peso inmenso, pero también una oportunidad. Una oportunidad para tomar las riendas de mi propia narrativa, para decidir qué partes de mi historia abrazaría y cómo lo haría. En ese momento, entendí que la verdadera fortaleza no residía en las respuestas fáciles, sino en la valentía de enfrentar las preguntas difíciles, en la disposición a explorar los rincones más oscuros de la propia historia para emerger, quizás, más completa y más sabia. Y mi madre, con su amor silencioso y su presencia constante, era el ancla que me sostenía mientras consideraba dar el primer paso hacia lo desconocido, hacia la persona que estaba destinada a ser. La noche que siguió a la revelación fue larga y apenas dormí. Mi mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y posibilidades. Repasaba cada detalle de la carta, cada palabra que mi madre había compartido. Intentaba imaginar la vida de mi padre biológico, sus sueños, sus esperanzas y el dolor que debió sentir al separarse de la mujer que amaba y del hijo que nunca llegaría a conocer. Y en cada imagen mental surgía una y otra vez la misma pregunta. ¿Quién era yo en este nuevo escenario? ¿Era la hija de un amor prohibido, la pieza de un destino trágico o la afortunada beneficiaria de un amor doble, de dos hombres que, de distintas maneras, habían forjado mi existencia? La complejidad humana de esta situación me superaba, pero también me fascinaba.
No se trataba de elegir un padre sobre otro, sino de expandir mi comprensión de lo que significaba la familia, de lo que significaba el amor. El hombre que me crió no perdía un ápice de su paternidad en mi corazón. Al contrario, su figura crecía en nobleza y en su inmenso acto de amor incondicional. Pero el otro, el desconocido, reclamaba un espacio, un reconocimiento. Sentía una conexión innegable con esa parte oculta de mi historia, un llamado ancestral que resonaba en lo más profundo de mi ser. No era un capricho, sino una necesidad vital, una pieza fundamental para la plenitud de mi identidad. La prudencia, sin embargo, me decía que debía proceder con cautela. Las búsquedas de este tipo rara vez son sencillas y a menudo abren puertas que es mejor dejar cerradas. Mi madre había advertido sobre las posibles consecuencias, sobre el riesgo de remover el pasado y herir a otros que quizás preferirían que estas verdades permanecieran ocultas. Pero el deseo de saber era más fuerte que el miedo. Era un anhelo de completitud, no de venganza ni de juicio. Necesitaba entender, no solo para mí, sino quizás también para él, para honrar su memoria y su existencia. Y en esa reflexión tomé una decisión. Una decisión que no era una traición, sino una búsqueda de la verdad, una exploración de mi propio origen que sentía que tenía el derecho y la necesidad de emprender. No sabía a dónde me llevaría, ni qué encontraría, pero sabía que no podía ignorar esta llamada. Mi madre, al ver la determinación en mis ojos, no intentó disuadirme. En su lugar, ofreció su apoyo silencioso, un asentimiento con la cabeza que decía, «Estoy contigo». Y en ese momento, supe que, sea cual sea el camino que tomara, no estaría sola. Mi madre, quien había cargado con el peso de este secreto durante décadas, ahora se convertía en mi aliada. Su alivio al haber compartido la verdad era palpable, y su disposición a apoyarme en mi búsqueda era un testimonio de su amor y de la confianza que habíamos reconstruido. «No será fácil, hija», me advirtió, su voz suave. «El tiempo borra muchas huellas y las vidas de las personas cambian. Pero si esto es lo que necesitas para encontrar paz, entonces te ayudaré en todo lo que pueda». Sus palabras no eran solo una promesa de ayuda logística, sino un bálsamo para mi alma. Saber que no la estaba traicionando, que ella comprendía mi necesidad de explorar esta faceta de mi identidad, me dio una fuerza inesperada. Ya no era una búsqueda solitaria, era un viaje que emprenderíamos juntas, cada una con sus propios fantasmas y esperanzas. Comenzamos de la manera más sencilla, revisando los pocos indicios que la carta y los recuerdos de mi madre ofrecían. Nombres, lugares, fechas aproximadas. Era como intentar armar un rompecabezas con piezas rotas y descoloridas por el tiempo. Pero cada pequeño fragmento, cada nombre de un pueblo o de un familiar lejano que mi madre recordaba, era un hilo que, con suerte, nos llevaría a la siguiente pista. La paciencia se convirtió en nuestra virtud principal, y la frustración, una compañera constante. Hubo momentos en que el desaliento amenazaba con apoderarse de mí. Parecía que el pasado había hecho un trabajo demasiado bueno, escondiendo sus secretos. ¿Era una señal? ¿Debía abandonar la búsqueda y contentarme con la historia que ya conocía? Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la mirada de mi madre, la honestidad en sus ojos y la profunda necesidad que sentía de entender completamente mi historia. No se trataba solo de encontrar a un hombre, sino de encontrar una parte de mí misma, de mi linaje, de mi herencia. Y esa determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Esta fase inicial de la búsqueda no fue un torbellino de descubrimientos dramáticos, sino un lento y meticuloso proceso de investigación, de llamadas a viejos conocidos, de visitas a archivos y registros públicos. Fue un recordatorio de que las verdades profundas rara vez se revelan de golpe, sino que emergen gradualmente, como un río que poco a poco va abriéndose paso a través de la tierra. Y en cada pequeño avance, sentíamos una chispa de esperanza, una señal de que estábamos en el camino correcto. Un camino que prometía no solo respuestas, sino una redefinición de lo que significa ser una familia. La búsqueda se convirtió en un acto de fe, un peregrinaje por el pasado que poco a poco comenzó a dar sus frutos.
Después de semanas de callejones sin salida, de nombres comunes y pistas vagas, un pequeño milagro ocurrió. Un viejo registro de un pueblo remoto, al que mi madre apenas recordó el nombre, reveló una coincidencia: el apellido de mi padre biológico, junto a una fecha de nacimiento que encajaba con la historia. No era mucho, pero era algo, un ancla en la vasta inmensidad del tiempo. A partir de ahí, la investigación se hizo más concreta, más dolorosa también. Descubrimos que mi padre biológico había vivido una vida de altibajos, una existencia marcada por la misma sensibilidad y soledad que mi madre había descrito. Nunca se había casado, ni había tenido otros hijos. Al menos que se supiera, parecía que el amor que compartieron, por fugaz que fuera, había dejado una huella imborrable en él, un camino que no quiso o no pudo desandar. Y luego, la noticia que, en el fondo, ambas temíamos. Había fallecido hacía varios años, víctima de una enfermedad que lo consumió lentamente. La revelación fue un golpe, una mezcla de tristeza por la pérdida y de alivio por haber, al fin, encontrado una conclusión. No habría reencuentro, no habría conversación ni la oportunidad de sanar directamente esas viejas heridas. El destino había sellado esa puerta para siempre. Sin embargo, su muerte no significaba el fin de la búsqueda. Descubrimos que tenía una hermana, una tía para mí, que vivía en el mismo pueblo. La idea de contactarla me llenó de nerviosismo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería bien recibida? ¿O verían mi aparición como una intrusión, un recordatorio doloroso de un pasado que quizás también ellos preferían olvidar? La complejidad de esta situación era inmensa. Se trataba de abrir una caja de Pandora, de desvelar un secreto que quizás había afectado a más vidas de las que podíamos imaginar. La resolución honesta de nuestra historia familiar no prometía ser un final feliz de cuento de hadas, sino un camino lleno de matices, de encuentros incómodos y de verdades a medias. Pero la necesidad de conocer, de entender, de conectar con esa parte de mí, era más fuerte que el miedo. Decidimos que mi madre sería quien hiciera el primer contacto. Una llamada telefónica cuidadosa, midiendo las palabras, preparando el terreno para mi eventual aparición. Porque, aunque el reencuentro con mi padre biológico era imposible, la oportunidad de conocer a su familia, de ver un poco de él en sus ojos, era una promesa que no podía dejar escapar. Esta era mi oportunidad de coser los hilos sueltos de mi propia historia, de aceptar la verdad en toda su complicada belleza y de encontrar la paz en la integración de todas las partes de mi ser. La llamada telefónica de mi madre a la hermana de mi padre biológico fue un acto de inmensa valentía, un paso tentativo hacia la reconciliación con un pasado complejo. No sabíamos qué esperar. ¿Rechazo? ¿Sorpresa? ¿Quizás incluso hostilidad? Pero la respuesta fue, para nuestra sorpresa, de una humanidad abrumadora. La tía, una mujer mayor de voz dulce y tono pausado, escuchó con atención la historia que mi madre desgranaba con delicadeza. Hubo pausas, suspiros y finalmente un llanto silencioso al otro lado de la línea. Ella había sabido del amor de su hermano, de su tristeza y de un secreto que él siempre guardó en lo más profundo de su corazón, una herida que nunca llegó a sanar del todo. La tía confirmó que su hermano nunca se había olvidado de mi madre, ni del hijo que ella esperaba. Aunque él había aceptado la decisión de separarse dadas las circunstancias, siempre llevó el peso de esa historia. Murió con el anhelo de haber podido conocerme, de haber sido parte de mi vida. Saber esto fue un bálsamo para el dolor, una confirmación de que no era un abandono, sino una renuncia forzada, un sacrificio. La tía nos invitó a visitarla, a conocerla, a compartir historias. Dijo que su hermano siempre hablaba de un amor perdido, de una mujer valiente y de un niño que, de alguna manera, él sentía que era suyo. Había un asiento vacío en su mesa familiar que esperaba ser llenado. El viaje al pequeño pueblo fue emotivo. Era como viajar al pasado, a los orígenes de una parte de mí que había permanecido oculta. La casa de la tía era modesta, llena de fotografías antiguas que, al verlas, me provocaron un vuelco en el corazón. Una de ellas era de un joven, con una mirada profunda y una sonrisa melancólica, cuyo parecido conmigo era innegable. Era él,
mi padre biológico. En esa casa, entre tazas de café y galletas caseras, mi tía y mi madre compartieron recuerdos, risas y lágrimas. Aprendí sobre sus sueños, su pasión por la música, su amor por la naturaleza. Sentí que no solo descubría a un padre, sino a una parte de mi propia esencia. La resolución honesta de esta historia no fue un final dramático, sino un reencuentro silencioso con los ecos del pasado, una aceptación de la complejidad de la vida. Esta experiencia no fue solo un acto de descubrimiento, sino de profunda sanación, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad del amor para trascender el tiempo y las circunstancias, uniendo hilos invisibles que, aunque rotos, siempre estaban allí, esperando ser encontrados. La visita a la casa de mi tía, el encuentro con los ecos de mi padre biológico, fue más que una simple reunión familiar. Fue un rito de paso, un momento de profunda integración personal. Al ver sus fotografías, al escuchar las anécdotas que mi tía y mi madre compartían, sentí que las piezas de mi rompecabezas interno encajaban no a la perfección de un dibujo simple, sino en la compleja y rica textura de un mosaico bien elaborado. Descubrí que llevaba en mí rasgos de su personalidad, su amor por la lectura, cierta inclinación artística que siempre había sentido, pero nunca había sabido de dónde venía, incluso su sentido del humor sutil. No era solo un rostro, sino un espíritu que reconocía como propio. La tristeza por no haberle conocido en vida seguía ahí, pero estaba templada por la profunda gratitud de haber podido, al fin, tender un puente hacia su memoria y hacia su mundo. Mi madre, sentada a mi lado, también experimentó su propia forma de catarsis. Al hablar con la hermana de su amor de juventud, al ver cómo se conectaban con sus recuerdos compartidos, se liberó de más capas de dolor y culpa. No hubo reproches, solo una comprensión mutua de las fuerzas que los habían separado y del amor que, a pesar de todo, había persistido en sus corazones. Este encuentro no solo me dio un padre biológico, sino que también reforzó mi lazo con mi madre, demostrándonos a ambas que, incluso en las verdades más difíciles, hay espacio para la sanación, para el perdón y para el crecimiento. Fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar belleza y significado incluso en las historias más agridulces. La complejidad de la vida de mi padre biológico, sus sueños truncados, su soledad silenciosa, me inspiraron, no de una manera trágica, sino como un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la importancia de vivir plenamente, de abrazar cada parte de nuestro ser. Entendí que su ausencia física no significaba una ausencia de su impacto en mi vida. Él, a través de su historia, a través de la carta, me había legado una parte esencial de quién soy, y al reconocerlo, me sentí más completa que nunca, más arraigada, más yo misma. Esta experiencia me enseñó que la identidad no es una línea recta, sino una confluencia de ríos, cada uno aportando su propia corriente, su propio matiz. Y que aceptar todas esas corrientes, habrás la verdad, una vez desatada, tenía una vida propia, un aliento que se extendía por cada rincón de nuestra casa, transformando la atmósfera que antes considerábamos inmutable. Elena, con sus ojos ahora más profundos, no podía asimilarlo todo de golpe. Su padre, el hombre que le había enseñado a montar en bicicleta, que la había consolado en sus noches de fiebre y que había celebrado cada uno de sus pequeños triunfos, no era su padre biológico. La frase se repetía en su mente como un eco distorsionado. Javier, mi marido, el hombre que había dedicado su vida a ser un pilar para ella, se sentía despojado. Su mirada, antes firme y llena de una seguridad silenciosa, ahora reflejaba una vulnerabilidad que nunca le había visto. Se movía por la casa como una sombra, como si cada paso confirmara una fragilidad recién descubierta en los cimientos de su propia identidad. Era un dolor complejo, entrelazado con amor, con años de dedicación incondicional y con la cruda realidad de un secreto guardado que, al revelarse, había redefinido todo. La noche se cernía sobre nosotros, densa y silenciosa, cargada de preguntas que nadie sabía cómo empezar a formular. La cena, que solía ser un momento de anécdotas y risas, se convirtió en un ritual mudo,
donde el sonido de los cubiertos contra la porcelana resonaba con una crudeza casi insoportable. Cada golpe un recordatorio del abismo que se había abierto. En los días que siguieron, nuestro hogar, antes un santuario de calma y rutina, se transformó en un campo minado emocional. Cada mirada, cada gesto, cada silencio era interpretado y reinterpretado. Elena se refugiaba en su habitación. Sus respuestas monosilábicas eran como pequeños muros que levantaba entre ella y nosotros. Javier, por su parte, intentaba encontrar consuelo en sus viejos hábitos, el jardín, su taller, pero su concentración se desvanecía. Sus manos, usualmente hábiles y precisas, parecían torpes. Podía verlo mirando a Elena con una mezcla de tristeza y un amor inquebrantable, pero también con una duda que no sabía cómo expresar. ¿Había fallado? ¿Había sido su amor, su dedicación, insuficiente? Yo, en medio de ellos, sentía el peso de mi pasado, una carga que había crecido en silencio durante décadas y que ahora se manifestaba con una fuerza atronadora. Intentaba hablar con ambos, tender puentes, pero las palabras parecían insuficientes, vacías frente a la magnitud de lo que se había revelado. La carta, esa vieja hoja amarillenta, se había convertido en un fantasma que flotaba entre nosotros, un recordatorio constante de una realidad que desafiaba todo lo que creíamos saber y sentir. La honestidad, a menudo tan liberadora, se sentía en ese momento como una espada de doble filo, cortando la ilusión de un pasado perfecto y dejando al descubierto las cicatrices que habíamos crecido a ignorar o que creíamos haber curado. La verdadera prueba de nuestro amor y de la fuerza de nuestra familia no residía en la ausencia de tormentas, sino en cómo navegábamos a través de ellas. Me di cuenta de que mi papel no era solo explicar, sino guiar. Guiar a Javier a través del laberinto de sus propias emociones, recordándole que el amor que había dado era real, irrefutable, y que la sangre no definía la paternidad que él había ejercido con tanta devoción. Y guiar a Elena, ayudándola a entender que la revelación no disminuía el padre que ella conocía y amaba, sino que ampliaba la historia de su propia existencia. Fue un proceso lento, doloroso. Cada conversación era un paso, a veces hacia adelante, a veces hacia los lados, pero nunca hacia atrás por completo. Las lágrimas, la frustración, las preguntas recurrentes, todo formaba parte de este delicado tejido de sanación. No buscábamos una solución en el sentido tradicional, porque no había un problema que resolver, sino una verdad que integrar. Era aceptar la complejidad de las vidas humanas, la forma en que los hilos del pasado se entrelazan con el presente, creando un tapiz más rico, aunque a veces confuso. La madurez de Elena, a sus 25 años, le permitió procesar la información con una profundidad que una niña no habría podido, aunque la conmoción inicial fue inmensa. El primer gran avance llegó una tarde, cuando Javier, después de varios días de silencio autoimpuesto, encontró a Elena sentada en el banco del jardín, el mismo lugar donde él le había enseñado los nombres de las flores cuando era niña. Se sentó a su lado, sin hablar al principio. El silencio, esta vez, era diferente, menos tenso, más cargado de comprensión tácita. Él no le reprochó nada, no intentó justificarse. Simplemente le extendió una mano, la suya, fuerte y curtida por el trabajo y la vida. Elena, después de un momento, tomó su mano. Fue un gesto pequeño, pero monumental. En ese instante, vi cómo una parte del muro entre ellos se desmoronaba. Javier comenzó a hablar, no sobre la carta, ni sobre el pasado, sino sobre sus recuerdos juntos. Le recordó el día en que le compró su primer violín, su primer concierto escolar, la vez que se quedaron hasta tarde construyendo una casa en el árbol. No eran historias para minimizar la nueva verdad, sino para anclar la realidad de su relación en algo inmutable, la experiencia compartida, el amor forjado en el día a día. Elena escuchaba, sus ojos fijos en el horizonte, pero su agarre en la mano de Javier se hizo más firme. La sanación no venía de olvidar, sino de recontextualizar, de entender que el amor de Javier no era menos real por conocerse una nueva pieza del rompecabezas.
Esa conversación en el jardín fue la chispa que encendió un nuevo capítulo para nuestra familia. No fue un borrón y cuenta nueva, sino un reconocimiento honesto de que la historia de nuestra familia era más grande y compleja de lo que habíamos imaginado. Elena, poco a poco, empezó a hacer preguntas. Ya no eran preguntas cargadas de reproche, sino de una curiosidad genuina, de un deseo de entender, no de juzgar. Quería saber más sobre su padre biológico, sí, pero también quería entender las circunstancias que me llevaron a tomar ciertas decisiones, a mantener ese secreto. Era un viaje de descubrimiento para ella, una exploración de sus raíces, que no amenazaba el tronco principal de su vida, el que Javier había ayudado a cultivar. Mi papel se transformó de protector de un secreto a narradora de una vida, la mía, la nuestra, con todas sus imperfecciones y sus momentos de coraje silencioso. Javier, al ver la apertura de Elena, encontró también su propia voz. Expresó el dolor de sentirse traicionado por el destino, la rabia por la verdad oculta, pero también la profunda reafirmación de su amor por Elena, un amor que había trascendido la biología y se había consolidado en la acción y la presencia. Fue un testimonio conmovedor de la fuerza del vínculo familiar, no forzado, sino elegido. La resolución de esta historia no fue un final feliz de cuento de hadas, donde todo se olvida y se vuelve a la normalidad. No, fue algo mucho más profundo y real. Fue una resolución honesta, donde las heridas se reconocieron, se trataron con ternura y se les permitió cicatrizar, dejando marcas que, aunque visibles, ya no dolían con la misma intensidad. La familia, en lugar de romperse, se reconfiguró. Se hizo más fuerte, más resiliente, precisamente porque habíamos enfrentado una verdad incómoda y habíamos elegido el camino de la comprensión y el amor. Elena abrazó la complejidad de su linaje, viendo en ella no una traición, sino una historia más rica y diversa. Javier, con el tiempo, encontró paz en el conocimiento de que su paternidad no dependía de la sangre, sino del corazón que había puesto en cada abrazo, cada consejo, cada sacrificio. Yo, finalmente, pude respirar libremente, habiendo liberado un peso que había llevado durante demasiado tiempo. La carta, esa semilla de discordia, se convirtió, paradójicamente, en un catalizador para una conexión más profunda, para una honestidad brutalmente hermosa que nos unió de una manera que la complacencia de la ignorancia nunca podría haber logrado. Comprendimos que la vida no es un guión perfecto, sino una serie de improvisaciones, donde la verdadera magia reside en cómo nos adaptamos y amamos. Así, la historia de una carta vieja y una verdad oculta se transformó en una reflexión valiosa sobre la condición humana. Nos enseñó que la paternidad no es solo un acto biológico, sino una elección consciente y diaria de amar, proteger y guiar. Nos mostró que las familias se construyen con más que lazos de sangre, se construyen con hilos de memoria compartida, de resiliencia ante la adversidad y de la valentía para enfrentar las verdades, por dolorosas que sean. La experiencia de Elena, Javier y mía fue un recordatorio de que la vida está llena de capas y que a menudo las revelaciones más impactantes son las que nos llevan a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de aquellos a quienes amamos. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias suposiciones y a encontrar la belleza en la imperfección. La motivación, en última instancia, no reside en evitar el dolor, sino en la capacidad de superarlo juntos, de convertir la revelación en crecimiento. Si esta historia te ha resonado, te invito a reflexionar sobre los secretos que quizás guardas o las verdades que temes. El amor verdadero, en su forma más pura, es la fuerza capaz de transformar cualquier desafío en un puente hacia una conexión más profunda y auténtica. La decisión de cómo seguir adelante no llegó como una revelación divina, sino como un pacto tácito de amor y resiliencia. No fue un camino fácil, ni se disolvieron las heridas de la noche a la mañana. Hubo silencios incómodos, lágrimas en privado y discusiones a puerta cerrada. Pero, lentamente, en medio de la tormenta, emergió una verdad más profunda. La familia, tal como la conocían,
se había resquebrajado para reconstruirse sobre cimientos más auténticos. El padre, ahora despojado de su velo de perfección inquebrantable, se enfrentó a sus propios fantasmas, mostrando a su hija y a su esposa una vulnerabilidad que, irónicamente, los acercó más que nunca. Se disculpó, no por el amor que había sentido, sino por el silencio que lo había envuelto. La hija, por su parte, aprendió que la identidad no se define por un solo hombre o un único secreto, sino por la capacidad de amar, de perdonar y de entender la compleja tapestry que es la vida de sus seres queridos. Ella no perdió un padre, ganó la verdad y con ella la oportunidad de comprenderlo mejor, en todas sus facetas. Comprendió que el amor, en su forma más pura, a menudo exige confrontar la realidad, por dolorosa que sea. La carta, que en un principio pareció un cataclismo, se transformó en un portal hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. La madre, quien había cargado con el peso del secreto y la lealtad durante décadas, finalmente encontró la libertad para expresarse, para compartir su dolor y sus propias verdades sin el miedo al juicio. En ese espacio de honestidad brutal, la familia halló una nueva forma de intimidad. Descubrieron que el amor no se marchita ante las imperfecciones, sino que se nutre de la capacidad de aceptar la totalidad de una persona, con sus glorias y sus sombras. No hubo un felices para siempre de cuento de hadas, sino un seguimos adelante juntos, un compromiso renovado con la comunicación, la empatía y el apoyo incondicional. El padre biológico, aunque ausente en vida, dejó un legado inesperado, un catalizador para la verdad que, aunque dolorosa, liberó a su familia de las cadenas invisibles de los silencios. Su historia es un recordatorio de que las cartas del pasado pueden reescribir nuestro presente, no para destruirlo, sino para construir algo más fuerte, más real. ¿Cuántas historias silenciadas esperan ser descubiertas en su propia familia, listas para cambiar la forma en que ve el mundo? Si esta historia resonó con usted, le invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir explorando los intrincados hilos que tejen nuestras vidas.